Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este bolso de mano. En la cajita de descripción vas a encontrar la guía de patrones para poder hacer este proyecto siguiendo el paso a paso de este tutorial. Vas a tener también los links de todos los materiales que utilicé para hacer este bolso de mano. Y como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Antes de empezar el tutorial voy a dejarte un poquito con música para que puedas ver el proyecto más detenidamente. Vamos a dar comienzo al tutorial de día de hoy, pero antes me gustaría enseñarte los materiales que me mandó la tienda colaboradora de esta semana. Tienda Mercería me mandó estos dos tejidos para poder hacer el proyecto de esta semana. Esta tela que te estoy enseñando ahora es un piqué de canutillo de animal print en tonos grisáceos. Lo tienen también en otros tonos. Yo te voy a dejar todo, por supuesto, en la cajita de descripción linkado para que puedas echarle un ojo. Y además me mandó este tejido que es un poliéster de algodón en tono gris. Estas dos telas juntas a mi gusto quedan perfectas y combinan muy bien. El tacto de estos dos materiales es muy bueno. No sé si has trabajado alguna vez con este tipo de materiales. Son tejidos muy versátiles con los que se puede hacer un montón de cositas, sobre todo enfocado a la costura creativa. También me enviaron todas estas cintas porque al ver mi perfil de Instagram se dieron cuenta que yo las utilizo mucho en todos los proyectos, tanto de decoración como de aplique. Entonces me hicieron un pequeño popurrí de todas estas cintas. Déjame contarte que las cintas que venden en tienda Mercería son cintas de fabricación nacional y son de muy buena calidad. En su página web tienen una variedad enorme de cintas de diferente color, estampado, de diferente material. Tienen un montón de cintas al bies, de vivos. Bueno, el apartado de mercería de cintas es una gozada. Tienen un montón de variedad para diferentes estilos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el bichí, los tonos pastelitos, los tonos claros. Entonces se enfocaron más en este tipo de cintas al enviarme los materiales. Pero tienen de verdad una variedad enorme. Yo por supuesto te voy a dejar en la cajita de descripción los links de los materiales que me enviaron y también te dejo el descuento promocional que vas a poder aplicar a partir de una compra de 15 euros. Así que ya sabes, pásate por el perfil de Instagram de tienda Mercería y por su página web para bichear y echarle un ojito a todos los productos que tienen. Y bueno, ahora toca ponerse a coser con estos materiales. Vamos a empezar con los patrones. Déjame contarte. En la cajita de descripción, por supuesto, vas a tener la guía de patrones, pero quiero darte alguna referencia para que tengas en cuenta. Este patrón está hecho con un folio tamaño A4 en posición horizontal. Entonces lo que hice fue medir desde arriba hacia abajo 6 centímetros y cortarlo. De esta manera obtengo el patrón A y el patrón B. Para hacer este modelo un poco más diferente lo hice en el lado derecho curvo y en el lado izquierdo en ángulo recto, simplemente para cambiar un poquito. Para hacer esta curva yo utilizo esta regla. En la cajita de descripción te voy a dejar el link de esta regla en concreto porque es realmente útil para poder hacer curvas de diferente tamaño. De verdad que es súper apañada y el material es muy bueno. Para utilizarla es muy fácil, solamente tenés que escoger la curva que quieras, si la querés más grande o más pequeña, más abierta, más cerrada, la dibujás y ya está, ya la tenés lista. Bueno, tenemos el patrón A, el patrón B y ahora tenemos el patrón C, que es exactamente lo mismo, es un folio A4 en horizontal. El patrón D, que es el bolsillo interior, y el patrón E, que es el asa exterior para sujetar este bolsito de mano. Ahora que tenemos todos estos patrones listos, vamos a hacer recuento de materiales. Empezamos con el patrón A. Necesitamos 2 piezas de tela.
Yo corté el patrón A en esta tela gris que te conté antes, que te la enseñé al principio del vídeo, y por detrás le puse una capita de entretela termoadhesiva de algodón muy finita, simplemente para darle un poquito de cuerpo a esta tela. El patrón B, 2 piezas de tela, y yo la corté en esta tela de Animal Print. Si vas a hacer el bolso de mano con la misma forma que lo tengo yo, curvo de un lado y recto del otro, con la tela mirando hacia arriba, vas a trazar primero el patrón de un lado y luego vas a tener que voltear el patrón, darle la vuelta y trazarlo del otro lado. El patrón C, 2 veces en tela de forro y 2 veces en entretela, estabilizador, fieltro textil, lo que estés utilizando. Tienes que trazarlo de la misma manera que trazaste el patrón B, primero de un lado y luego del otro. Sobre todo si tu tela tiene dibujo. Esta, como es lisa, en verdad es un poquito indiferente, pero bueno, quería aclarártelo. Y el patrón D, necesitamos 2 piezas de tela. Por último, el patrón E, solamente una pieza de tela. Bueno, ya tenemos los patrones y las telas cortadas. Ahora te voy a explicar cómo vamos a coser todas estas piezas para llevarlas a la máquina. Vamos a empezar por el patrón A y por el patrón B. Vas a juntarlas de tal manera que vas a enfrentar derecho con derecho, alineando muy bien por los laterales y por la parte de arriba, como estás viendo en imagen. Cuando lo tengas bien alineado, vas a colocarle alfileres o pinzas por todo el largo a las 2 piezas. Cuando lo lleves a la máquina de coser, con la aguja en la posición central vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final en las 2 piezas. Ahora vamos con el bolsillo interior, que es el patrón D. Vas a enfrentar derecho con derecho y vas a alinear muy bien estas 2 piezas. Cuando la tengas bien alineada, le vas a colocar alfileres o pinzas por todo alrededor. En uno de los laterales del bolsillo vas a dejar un hueco de aproximadamente 3 dedos nuestros por el cual no vamos a coser, para darle luego la vuelta a este bolsillo. Por lo tanto, vas a hacer la costura empezando por una marquita, rematando y cosiendo todo alrededor del bolsillo hasta llegar a la siguiente marca y rematar. El patrón E, que es el asa de nuestro bolsito de mano, vamos a hacerlo como hacemos siempre todos los tiradores. Lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a planchar, vamos a abrirlo, vamos a llevar los 2 extremos al centro, vamos a volver a planchar y vamos a doblar una vez más sobre sí mismo y lo volvemos a planchar. Lo vamos a llevar a la máquina y vamos a hacer 2 costuras en línea recta lo más al borde posible en los 2 lados. Ya estoy en la máquina y voy a empezar la costura uniendo el patrón A al patrón B. Ahora voy a coser el bolsillo interior. Y por último voy a hacerle la costura a cada uno de los lados al asa. Ya tenemos todas las piezas cosidas, así que volvemos al patrón D, que es el bolsillo. Vamos a cortarle las esquinas para que cuando le demos la vuelta las costuras no nos abulten, y a la parte curva del bolsillo le vamos a hacer piquetes con mucho cuidado sin llegar a cortar la costura. Si cortas la costura no pasa nada, simplemente vas a tener que volver a la máquina de coser y volver a coserlo por la zona que cortaste el hilo. Los piquetes que se hacen en las zonas curvas es para darle más flexibilidad a la tela cuando vayamos a darle la vuelta. Ahora simplemente le vas a dar la vuelta a tu bolsillo con mucho cuidado, sacando bien las esquinas hacia afuera y metiendo el margen de costura del hueco hacia adentro. Pásalo por la plancha para aplanar muy bien este bolsillo y sacar las costuras. Yo ya lo tengo por aquí planchadito. Vamos a seguir con la unión de los 2 patrones, del patrón A y del patrón B. Vamos a llevar la tela hacia arriba, como estás viendo en imagen, teniendo en cuenta que el margen de costura que tenemos por detrás tiene que quedar hacia arriba. Si no puedes hacerlo manualmente, llévalo a la plancha y ayudarte con la plancha para que este margen de costura quede bien pegado a la parte de arriba.
Yo ya lo tengo por aquí planchado, ¿ves? Como te digo, margen de costura hacia arriba. Ya tenemos listos los dos exteriores y el bolsillo interior. Yo ahora quiero contarte un pequeño tip, un pequeño truquito para que reaproveches tu estabilizador, tu fieltro textil, lo que vayas a utilizar. Esto en mi caso es fieltro textil. Siempre me quedan trocitos que me van sobrando de los proyectos que voy haciendo. Yo no los tiro nunca. Los vuelvo a unir y los vuelvo a reutilizar. Entonces quería contarte cómo se hace de manera correcta para que luego quede bien, porque aunque esté en el interior y no se vea, tiene que quedar bien. La mejor manera de hacerlo es uniéndolo como estoy haciendo ahora en imagen. Una vez que lo tenés así unido, lo llevas a la máquina de coser y le haces un remallado por todo el largo y por todas las piezas que quieras unir. Puedes hacer un puzzle. Lo que no tenés que hacer nunca es poner uno encima de otro, porque si no se queda muy gordita la costura y luego nos va a abultar y se va a ver por el exterior de nuestro proyecto. Mira, ¿ves? La coloco una al lado de la otra y la uno con puntada zigzag. Y ahora de dos retales pequeñitos de fieltro textil obtengo un retal grande que es el que necesito para hacer este proyecto. Lo posiciono sobre toda la pieza del fieltro textil y lo voy a llenar de alfileres para poder cortarlo luego a medida. Ahora vamos a hacer una costura bien al bordecito sobre la tela de arriba. Ten en cuenta que esta costura tiene que sujetar el margen de costura que echamos hacia arriba en el paso anterior. Y ya de paso que voy a la máquina voy a hacer la costura a la parte de arriba del bolsillo interior. Bueno, ahora sí que ya tenemos nuestros dos exteriores, delantero y trasero, de nuestro bolso de mano listo. Ahora de estas dos piezas quiero que escojas la que va a ser la pieza delantera. A la parte delantera le voy a colocar esta etiquetita en polipiel que pone hecho a mano. Bueno, esta etiqueta la hice yo. Cogí un trocito de polipiel y con este sello que me vino de regalo en una compra que hice en la web de Rita Rita, si no me equivoco, me vino el sellito de hecho a mano. Lo estampé en la polipiel con esta tinta. Yo te voy a dejar todo en la cajita de descripción. El sello creo que no te lo voy a poder dejar en la cajita de descripción porque no sé si está a la venta. Y lo voy a colocar aquí, en el lateral izquierdo. Y también voy a cortar un trocito de esta cinta Vichy para colocarla por debajo de la etiqueta. Así que corto nada, un trocito de unos 7-8 centímetros, lo doblo por la mitad, le quemo las puntas y mi idea es colocarlo de esta manera. La etiqueta la voy a coser a una distancia de 3 centímetros desde abajo hacia arriba, mido 3 centímetros y marco una línea recta y luego a 3 centímetros desde el borde izquierdo hacia adentro y trazo una línea recta. Y ahora sobre estas dos marquitas que me quedó una L voy a colocar mi etiqueta. Para que sea mucho más fácil el tema de colocar la etiqueta, porque la vamos a coser, esto es polipiel, se puede mover, nos puede quedar torcida, entonces para que quede perfectamente recta, lo que voy a hacer es pegarla con un poquito de cinta de doble cara. La cinta de doble cara normal, la de papel, le aplico cinta de doble cara a la etiqueta y al trocito de cinta. Cuando ya lo tengas posicionado donde querés, lo vas a llevar a la máquina de coser y con mucho cuidado, muy buena letra, le vas a hacer una costura bien al bordecito, rematando al principio y al final y te tiene que quedar una cosa más o menos así. Seguimos trabajando con la parte delantera de nuestro bolso de mano. Vamos a coger nuestro asa y vas a coger una regla y un marcador. Por la parte donde está la división de tela vas a marcar hacia abajo 2 centímetros. Y sobre esta marca que hiciste a 2 centímetros vas a colocar el asa. Cuando tengas el asa bien posicionada, vas a llevar los extremos del asa alineándolos con los extremos del bolsito de mano.
Esto lo hacemos así porque tenemos que pasar por aquí nuestra mano, nuestra muñeca, ¿vale? Entonces tiene que quedar holgura. Si lo dejáramos al ras, quedaría tirante, entonces al meter la mano el bolso se doblaría. Cuando lo tengas posicionado, llévalo a la máquina de coser y hacerle 2 costuras a cada uno de los lados para dejarla sujeta. Ahora, si querés, la puedes dejar así, que quede completamente abierta el asa, o lo que voy a hacer yo es hacerle una costura a 4 centímetros desde el borde hacia adentro, para que quede un poquito más pequeña la parte del asa. Y ahora simplemente la llevo a la máquina y hago 2 costuras rematando al principio y al final a cada una de las marcas. ¿Ves? Te va a quedar una cosita así. Ya tenemos lista la parte delantera de nuestro bolsito de mano y ahora vamos a ir con la parte del forro. Tenemos que colocar el bolsillo. Por lo tanto vas a coger el forro que corresponda a la parte trasera de tu bolso de mano, lo vas a doblar por la mitad para marcar el centro. Y vas a hacer lo mismo con el bolsillo, lo vas a doblar por la mitad y vas a marcar el centro. Cuando tengas los 2 centros marcados, lo vas a posicionar uno sobre el otro y a una distancia aproximadamente desde arriba hacia abajo a 4 centímetros vas a colocar el bolsillo. Llévalo a la máquina de coser y hacerle una costura en forma de U rematando al principio y al final bien al borde del bolsillo. Ahora que tenemos el bolsillo colocado, si querés puedes hacerle aquí algún tipo de división. Yo lo que voy a hacer es hacerle una división a 3 centímetros para colocar un bolsillo. Entonces simplemente voy a coger mi regla, voy a marcar 3 centímetros y voy a hacer una línea recta. Una vez que haga esta marca a 3 centímetros la voy a llevar a la máquina de coser y voy a coser rematando al principio y al final. Ya nos queda muy poquito para terminar nuestro bolso de mano. Vamos a seguir trabajando con la parte delantera y vamos a colocar la cremallera como lo hacemos siempre. Vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior y vamos a respetar el principio de la cremallera en el lado izquierdo. Vamos a enfrentar el forro correspondiente enfrentando derecho con derecho, por lo tanto vamos a hacer un sándwich de tela interior, cremallera y tela exterior. Cuando lo tengas todo muy bien alineado por los laterales y por la parte de arriba, le vas a colocar alfileres o pinzas por todo el largo. Ahora con tu prensatelas de cremallera vas a llevar esta pieza a la máquina y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Una vez que lo tengas así cosido, vas a abrirlo llevando el forro hacia el lado derecho como estás viendo en imagen. Y ahora vas a hacer una costura bien al borde del forro, solamente del forro, para sujetar de esta manera la tela del forro con la cremallera y con el estabilizador. Esta costura nos va a ayudar a que cuando abramos y cerramos nuestro bolso, la cremallera no se quede cogida con el forro. Cuando tengas lista esta costura, cerrá la cremallera si la abriste antes para colocarla y lleva esta pieza a la plancha para aplanar muy bien esta costura. Cuando vuelvas y tengas la pieza planchada te vas a dar cuenta que hay un pequeño desfase entre la tela de forro y la tela exterior. No pasa nada, esto lo hice así a propósito, así que simplemente tenés que posicionar muy bien la tela exterior, la tela de forro y colocarle si querés algunas alfileres para poder cortarlo a la misma medida. Este desfase pasa porque al unir la pieza A y la pieza B cambió de tamaño nuestra pieza principal. Una vez que lo tengas listo, vas a repetir el mismo procedimiento con la parte trasera, enfrentando derecho con derecho de tela exterior y derecho con derecho de tela de forro. Fíjate bien que coincidan muy bien las esquinas, esto tiene que estar perfectamente alineado. Cuando lo tengas bien posicionado, vas a colocarle alfileres o pinzas por todo el largo de la pieza.
Llévalo a la máquina de coser y hace la misma costura que hiciste anteriormente. Volvé a abrir el forro y hace la costura que hiciste antes solamente al forro para sujetar la tela interior a la cremallera y al estabilizador. Cuando lo tengas listo, volvé a repetir lo que hiciste antes. Abrí por completo la pieza, llévalo a la plancha, aplana muy bien la costura de la cremallera y corta el desfase de tela. Ahora sí que ya lo tenemos prácticamente terminado. Abrimos cremallera, voy a cortar el sobrante de cremallera en mi caso y voy a enfrentar derecho exterior con derecho exterior y derecho de forro con derecho de forro. Este paso es el que hacemos siempre habitualmente cuando hacemos cualquier proyecto que lleva cremallera. Yo recomiendo siempre empezar por los laterales de la cremallera, alinearlos muy bien y cuando los tengas perfectamente alineados, los sujetas con alguna pinza o con un alfiler. Cuando hagas este lateral de la cremallera te vas a ir al otro extremo y vas a volver a hacer lo mismo. Si ves en imagen, yo lo que estoy haciendo es llevando la cremallera hacia el forro. Y cuando lo tengas bien colocado, lo sujetas con una pinza. ¿Ves? Las pestañitas del margen de costura van hacia el forro. Ahora lo que estoy haciendo es alinear la parte delantera y la parte trasera, sobre todo donde cambia la tela. ¿Ves? Estoy tratando de alinearla en la medida de lo posible para que cuando le demos la vuelta a nuestro bolso de mano queden las dos telas a la misma distancia. Y ahora sí, cuando hayas terminado de alinear estas partes, ya puedes colocar alfileres o pinzas por todo el bolso de mano, las que sean necesarias. A uno de los laterales del forro le vas a dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros por el cual no vamos a coser. Vamos a empezar por una marquita, rematamos, cuidado con la cremallera, y vamos a ir cosiendo todo alrededor con mucho cuidado por las zonas curvas y por mucho cuidado cuando pasemos por encima de la cremallera. Y vamos a rematar costura cuando lleguemos a la siguiente marca. Ya te lo traigo todo cosido menos el hueco para darle la vuelta y vamos a rebajar las esquinas que están en ángulo y vamos a hacerle piquetes a la parte curva. Cuando termines de hacer esto, dale la vuelta con mucho cuidado a tu proyecto, sacando muy bien las esquinas hacia afuera. Y metiendo el margen de costura del forro hacia adentro para cerrarlo con la máquina de coser o a puntada invisible. Ya tengo el bolso terminado, cosido, planchado. Me gusta muchísimo el resultado. Esta parte de que por un lado esté curvo y por el otro lado esté recto me parece muy curioso, queda bastante diferente. Y la etiquetita hecho a mano, me encanta cómo quedó el resultado. Tenemos el asa de mano para poder llevar nuestro bolso y ahora vamos a hacerle algo un poquito diferente al tirador de la cremallera. Esta vez vamos a trabajar con remaches. Voy a explicarte cómo funcionan estos remaches porque es un detalle muy bonito para poder colocar en los tiradores de la cremallera. Esta cajita viene con remaches en plata, en bronce y en color oro. Trae también las herramientas para poder colocarlos, es muy fácil, no tiene ningún tipo de complicación y se hace en un momentito. También voy a estar utilizando estas arandelas que tienen una forma un poco de U cerrada, se podría decir, para poder colocar aquí nuestro tirador. Lo que vamos a hacer es quitar el tirador original de la cremallera y poner ese. Entonces, esto es muy fácil, ¿vale? Vamos a empezar cogiendo, en mi caso, un trocito de polipiel, que es la misma polipiel del mismo color que utilicé para la etiqueta hecho a mano. Es aproximadamente de un largo de 30 centímetros. Voy a doblarla por la mitad, como estás viendo en imagen, y con la tijerita la voy a cortar un poquito en ángulo para que uno de los extremos acabe en punta. ¿Ves? Ahora a ver si lo ves un poquito mejor, ahí se ve mejor. Ahora, voy a quitar el tirador original de la cremallera, simplemente con una pinza, con un alicate, lo vas a cortar, esto se corta muy fácil, no es para nada duro.
lo cortás, lo rompes y lo quitas. Cuando lo quites vas a ver que obviamente ahí te queda un agujerito. Ahora voy a introducir mi cinta de polipiel dentro de la arandela, como estás viendo en imagen. Yo lo que hago es doblarla y la parte que acaba en pico la pongo 3 o 4 centímetros arriba de la otra. Cuando lo tengo posicionado a la altura que quiero, lo voy a sujetar con un par de pinzas para que no se me mueva. Ahora con un marcador le vas a hacer el dibujito donde querés que vaya el remache. Vas a coger el remache, el macho y la hembra, es uno más largo y uno más cortito, y vas a coger la herramienta para hacer el agujerito, que es esta de aquí. Colocas este tapón, que es para poder golpear y hacer el agujero en la polipiel, la parte que hace el agujerito, la colocas sobre la marquita que hiciste y le das un par de martillazos bien fuerte. ¿Ves? Ya quedó el agujerito hecho. Ahora por este agujerito tenemos que meter el remache. Yo meto por la parte delantera del tirador el que es más largo y luego por la parte trasera meto el pequeño y lo cierro. Esto ya se cerraría así. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos así queda suelto. Entonces lo que tenemos que hacer es con la otra herramienta que trae este kit, que es esta que está aquí, ahí tiene dos partes, una parte curva que está como hundida y otra parte plana. La parte que está hundida la vas a poner contra el remache y le vas a dar un martillazo. De esta manera ya sí que queda perfectamente cerrado el remache. Ahora abrimos la arandela en forma de U con una pinza y la vamos a introducir por el hueco que quedó en la cremallera. Y ya tenemos nuestro tirador con remache perfectamente colocado. Por supuesto, en la cajita de descripción te voy a dejar el link directo a estas herramientas por si te interesa poder colocar remaches, que queda muy fácil y muy bonito a tus complementos de costura. Y con este último detalle doy por finalizado el tutorial de día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Si es así, no te olvides de darle un like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Y si vas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Me encantaría un montón ver tu proyecto y poder compartirlo con nuestra comunidad. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.